En una de las franquicias que tenemos nos robaron. ¿Y sabes en cuánto tiempo nos dimos cuenta que nos estaban robando? En 2 días. ¿Por qué? Por los controles. Entonces, esa es la ventaja. Sí te toma tiempo, sí te tienes que dedicar, pero el tener procesos y controles te lleva a ese nivel de eficiencia. Y bienvenidos a Real Estaters, el primer programa especializado en marketing y ventas inbound de habla hispana enfocado en la industria inmobiliaria. Mi nombre es Enrique Shakur, director general de Qualium, y el día de hoy me acompaña Mara Pérez Cadenas, consultora de empresas, fundadora de G México, empresa mexicana con más de 40 años en el sector financiero, expertos en la prevención del lavado de dinero. Actualmente Mara cuenta con una comunidad en Instagram de más de 148,000 seguidores, donde ofrece información para hacer crecer tu negocio. Bienvenida, Mara, ¿cómo estás? Hola Enrique, buenas noches. Muy bien, muchas gracias. Contenta de estar aquí contigo. Muy feliz igual de que hayas aceptado la invitación. La verdad es que no te puedo mentir, estoy un poco emocionado por esta conversación porque yo soy bien fan de los consultores, la verdad. Eh, la verdad es que llegué tarde a la tendencia, vamos a llamarle, eh, y no sabes cómo me arrepentí, ¿eh? O sea, me tomó muchos años tomar la decisión de trabajar con un consultor, pero no sabes cuánto me ayudó en su momento y llegó un punto en el que pues los tenía así de que bajo nómina, ¿no? Estoy muy interesado en platicar contigo. Gracias, Enrique. Pues sí, la verdad es que pensamos a veces que los consultores pues son ahorros malentendidos, pienso yo. Pero bueno, hay un poco de todo, ¿no? Pero siempre necesitamos ayuda porque no somos expertos en todo, ¿no? Y siempre hay consultores para todo tipo de negocio. Entonces, qué bueno que te gustan los consultores porque la intención es ayudar, precisamente, ¿no? Totalmente. ¿Qué te parece si comenzamos contigo contándonos un poquito sobre quién eres, sobre tu carrera, para que la audiencia te conozca un poco mejor? Sí, claro. Bueno, empiezo por lo personal, porque siempre me gusta platicar quién soy yo, Mara, ¿no? No quién soy la profesionista. Yo tengo 50 años, soy una mujer atípica, dicen los que me conocen, porque tiendo a ser pues más cerebral que emocional, ¿no? Yo soy así como ustedes cuando tienen problemas que se meten a la cueva, así soy yo. Entonces, soy atípica, busco en mi vida el equilibrio, la paz. Tuve cáncer hace 4 años, entonces eso me hizo ver la vida un poco diferente y por esa razón digo yo que ya soy prácticamente una perfeccionista recuperada, prácticamente, ¿no? Todavía tengo mis indicios por ahí, pero busco esto, tener equilibrio, ser cada día mejor, vivir en paz, vivir feliz con las cosas que me gustan hacer, ¿no? Que son pues muy básicas, caminar con mis perritos, ver series de Netflix, me encanta la psicología, me encanta la filosofía y bueno, eso es lo que me apasiona. De profesión Claro. soy administradora, tengo una maestría en finanzas, tengo 3 diplomados en desarrollo humano, cumplimiento normativo, auditoría y control interno. Tengo 2 certificaciones en prevención del lavado de dinero, una por la bancaria y otra por la WIF. Y bueno, tengo trabajando casi 30 años, 25 de ellos en el sector financiero y los últimos 3 años de manera independiente. Tengo mi especialidad, digamos que en el transcurso de mi desarrollo profesional, pues me he especializado en manejo de equipos, en creación y ejecución de procesos, sin duda, pues el tema de prevención del lavado de dinero y toda mi vida hice análisis financiero, entonces, pues esa es mi formación. ¿Y qué más te puedo platicar? Hace 3 años creé J México, tengo negocios de franquicias de comida, de lavandería, tengo una clínica de hemodiálisis en sociedad Wow. con hermanos y con unos amigos que son familia, y mi despacho G, que lo tengo con mi socia y mi mejor amiga Berenice. Entonces, bueno, pues esa a Súper. grandes rasgos soy yo. Fíjate que justo eso, con eso me gustaría iniciar un poco la conversación en cómo llega alguien a ser consultor, ¿no? Porque de repente te topas con consultores que nunca han hecho lo que predican, ¿no? Pero por lo que puedo ver, tú tienes un montón de experiencia empresarial y asumo que de ahí viene la idea como de empezar a ayudar a otros a hacerlo bien, ¿no? ¿Cómo fue? Sí.
Totalmente, totalmente, Enrique. Pues toda mi vida he recibido consultoría. Yo trabajé en el banco más grande, estuve ahí 20 años del país, banco más grande del país. Entonces, pues siempre venían consultores a enseñarnos cómo hacer las cosas. Y mi experiencia precisamente es lo que tú dices, es la ejecución. El otro día me entrevistaban para dar una conferencia que voy a dar la siguiente semana. Y les digo, a ver, ¿tú qué esperas de mí? Porque si tú esperas que yo te desarrolle una teoría en liderazgo, pues no, esa no soy yo, ¿no? Yo soy Claro. la que he aprendido en la práctica. Entonces, toda mi vida he recibido, mi vida laboral he recibido diferentes tipos de consultoría y sé lo difícil que es cuando alguien teórico, sin experiencia práctica, eh, te elabora algo y te dice, ahora sí hazlo vivir, ponlo en ejecución. Y dice, ¿y cómo hago eso? Si está súper complicado, ¿no? Entonces, precisamente viviendo esa historia y desafortunadamente también, dicho sea de paso, hay personas que no son profesionales y que no han tenido una formación como por ejemplo te la da un banco. Entonces, en algún momento que se me quitaron algunos miedos, porque luego hablamos de eso, dije, bueno, pues ¿por qué no hacerlo yo? De mi experiencia, pues en diferentes áreas que tengo. Y la verdad es que creo que eso está padre, porque yo te diría, lo importante es implementar, no nada más el documento es importante, pero lo importante es que lo vivas. Entonces, nazco Claro. por esto, por ayudar a implementar, a vivir, porque yo sé lo difícil que es operar y tener aquí el manual. Es muy complicado. Entonces, básicamente es... Totalmente, ¿no? Y como dices, generalmente el crear el proceso es el primer paso, ¿no? De entrada, documentar el proceso, ¿no? Porque a veces vas con un empresario, digo, poniéndome en tu lugar y seguramente, o bueno, desde mi punto de vista como agencia, ¿no? Que de repente llegamos con un cliente a preguntarle por sus procesos y, oye, asumo que tienes un proceso comercial establecido. Ah, sí, claro, sí lo tengo. ¿Y dónde está? No, pues aquí, ¿no? O sea, vive en la cabeza del dueño, del gerente. Pero si alguien más lo quiere consultar, pues no está realmente ahí, ¿no? Se capacita cada cierto tiempo, cada que entra alguien, pero si se ejecuta, no se ejecuta, se implementa, no se implementa, pues termina siendo, pues un problema, ¿no? Porque, o sea, no existe realmente el proceso si no está documentado y como tú dices, no lo vive el personal y no lo está, pues ejecutando todos los días, ¿no crees? Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y luego te preguntas, ¿no? Tú como directivo, como empresario, ¿y por qué todo el tiempo me están preguntando las cosas mis empleados, ¿no? Yo tengo un video que hablo de los changos, que dice parte 1, 2, 3, 4, ¿no? Que digo que llegas a las 9 de la mañana y tienes 10 pendientes, y son las 3 de la tarde y tienes 30 pendientes. Entonces tienes los changos aquí arriba. Y lo que pasa es que si no tienes procesos, las personas no saben qué y cómo hacer las cosas. Entonces, a veces pensamos, ah, el proceso no sirve. No, por supuesto que sirve, porque el conocimiento entonces lo documentas y haces que tus colaboradores pues ejecuten ese cómo a ti te gusta. Y entonces Claro, vas a resolver muchos problemas. Lo que pasa es que yo creo que a veces en la consultoría nos quedamos en la teoría y no hacemos vivir las cosas. Y ahí es donde creo totalmente. que está el valor, hacer vivir las cosas, para que al final sea fácil para todos, ¿no? Claro, y fíjate que creo que son eh, pocos los consultores que se quedan a ver que esa implementación funcione, ¿no? He visto muchos, como dices, llegan, como que imparten la teoría, cobran y arréglatelas como puedas, ¿no? A ver cómo te funciona o si puedes de alguna manera bajar lo que te acabo de compartir hacia tu empresa, ¿no? Y Sí. la realidad es que los mejores consultores con los que yo he trabajado, pues se han involucrado en mi negocio hasta al punto de prácticamente, o sea, sin tener una posición, pero como si la tuvieran, ¿no? Sí, sí. Dentro de la empresa e ir realmente midiendo y monitoreando que haya un avance sobre lo que hemos estado viendo en consultoría. ¿Tiene sentido? Exacto, totalmente, totalmente ir de la mano, ¿no? Con el empresario. Y bueno, y al final pues es que te enfrentas a temas de manejo de equipo y de la implementación, que no es nada fácil, pues eso lo sabemos. Pero, Claro, pues, ¿qué más, qué mejor que ver cómo va funcionando esto que dejaste en papel, esto que creaste, ¿no? Desde el momento cero que tú dices, lo tengo aquí, bueno, ¿cómo lo aterrizo? ¿Cómo lo documento? ¿Y cómo va funcionando? ¿Y cómo la gente se va pegando? No es fácil, pero es padre ver un proceso. Y luego cuando vas y revisas, porque tienes que revisar que esto funcione,
Pues la verdad es que es relativamente fácil. Yo le decía el otro día a un empresario, a un cliente, le digo, en una de las franquicias que tenemos nos robaron. ¿Y sabes en cuánto tiempo nos dimos cuenta que nos estaban robando? En 2 días. ¿Por qué? Por los controles. Entonces, esa es la ventaja. Sí te toma tiempo, sí te tienes que dedicar, pero el tener procesos y controles te lleva a ese nivel de eficiencia. Y pues está padre, la verdad. Lo sufres, pero luego dices, no, pues sí, sí tiene sus mieles, ¿no? Ah, totalmente, y digo, o sea, toma tiempo crearlo en un inicio, pero una vez que ya está implementado, pues te hace la vida mucho más fácil, ¿no? Exacto, exacto. Y yo digo, cuando tú entras tu nuevo empleado, tú tienes que tener tu kit de bienvenida. Yo siempre le digo el kit de bienvenida, ¿no? Antes cuando estábamos presencial, tu engrapadora, porque nunca te daban engrapadora, tus lápices, tu computadora, pero tus procesos. Es fundamental. Aquí te voy a decir qué y cómo lo vas a hacer. Y entonces, Claro. pues, es parte de la formación al equipo, ¿no? El otro día en una conferencia escuchaba al CEO de Sandler decir que, eh, hablando específicamente de líderes de equipos, es sumamente importante contar con estos procesos establecidos. Hablaba específicamente de los procesos de los líderes comerciales, no de toda la empresa, pero de cómo era importante contar con estos procesos para hacer sentir a un líder o a un gerente nuevo en tu empresa, como si llevara ahí 2 años, ¿no? Claro, sí, sí, totalmente. Fíjate que yo tuve una experiencia, durante un rato estuve manejando una unión de crédito y quien me entregó la administración, pues era un señor ya grande de 70 y tantos años, que él decidía todo y su organigrama era ficticio, porque al final los 40 empleados iban y le preguntaban y le reportaban y le consultaban y él decidía. Entonces, cuando yo llegué ahí, dije, ¿de qué es esto? ¿No? Yo no puedo trabajar así. Y entonces empezamos Claro, con la ingeniería de procesos. Y al final, después de un año, claro, implementando todo esto, te das cuenta cómo empieza a haber orden en todos, en los que ya estaban y en los que llegan, y claro, cómo eso que tú dices, ¿no? Llega alguien nuevo y es rápido su enrolamiento a la empresa, porque las cosas están ya establecidas y porque todo el mundo está siguiendo esos procesos. Entonces, no te tardas tanto y al final al propio empleado que acabas de contratar le facilitas la vida. Y esta curva claro, que todos pasamos de arranque se vuelve más plana y menos dolorosa. Y al final le das proyección a tu gente. De veras, a mí los procesos me encantan. Yo soy muy estructurada en forma de ser, pero me encantan porque veo todas las ventajas de una empresa con procesos y una empresa sin procesos, un área con claro, procesos, una persona sin procesos. O sea, de veras no tiene nada que ver tu nivel de productividad de una o de otra forma. Por eso a mí me encantan los claro. procesos. No, además te ayuda a generar una cultura de accountability, ¿no? En la que cada quien se hace responsable de generar sus propios resultados, ¿no? Exactamente, exactamente. Esto que acabas de decir es súper, súper importante, Enrique, es súper importante. Yo diría, eso que acabas de decir, desde mi punto de vista, es el éxito del crecimiento de cualquier departamento o de cualquier empresa, porque si no, pues entonces estamos horas, nalga, como dicen, ¿no? No, Claro, las 8 horas, no sabes ni qué hacer, no tienes proyección, no tienes visión, los buenos se te van, de veras, eso es claro. todo un tema ese. Y creo que justo lo que mencionabas de que todos van con el jefe a preguntar, aparte de que es porque no tienen sus procesos establecidos, es porque no siento que no tienen en muchos casos la capacidad de delegar las tareas operativas, ¿no? Para poder ellos concentrarse en la estrategia y como que sienten que nadie lo puede hacer mejor que ellos, Sí, ¿no? sí, Y un consejo que alguien me compartió, o lo leí en alguna parte, la verdad no lo recuerdo, pero decía algo como, si tú crees que alguien puede hacer una tarea al 70% de lo que tú le harías, dásela, ¿no? O sea, delégalo y con el tiempo irá aprendiendo y lo hará al 100% o incluso mejor que tú, ¿no? Pero siento que a veces claro. nosotros tenemos esa percepción que no es nada más que tu percepción de que tú lo harías mejor que la otra persona, ¿no crees? Sí, sí, sin duda. Y fíjate que algo que yo aprendí, te lo dice una perfeccionista, ¿eh? Que yo te hablo de mis errores y de mi experiencia, ¿no? O sea, yo antes como jefa, cuando me ascendieron como jefa, no era yo mala, era yo nefasta.
nefasta, porque yo soy perfeccionista, o sea, diario batallo con esto, pero lo hago consciente y lo resuelvo. Pero lo que te voy a decir con esto que tú estás comentando, lo que quiero complementar es, yo como perfeccionista decía es que nadie lo puede hacer mejor, pero al final lo que aprendí, Enrique, es que lo que importa es el qué, ¿no? Por ejemplo, en un área de ventas, ¿cuánto vas a vender al mes? No, pues 100,000 pesos, ese es el qué. Y el cómo, tú debes de darle la libertad a las personas. Y por supuesto, el proceso te ayuda, pero al final, el cómo te sorprendería o te va a sorprender cuando tienes personal bien reclutado, bien seleccionado, te va a sorprender cómo lo va a hacer y va a terminar haciéndolo mejor que tú. Eso que tú dices, yo cuando empecé a soltar y que además te vuelve más feliz y que dices, bueno, yo voy por el resultado, o sea, tú y yo vamos por el qué y te voy a dar este nivel de autoridad, pero cuando tú sueltas y dejas que la gente sea creativa, aporte, se convierte un círculo virtuoso, porque le está Claro, dando a las personas libertad, capacidad, y si los formas, pues, no, hombre, al rato tienes gente de veras mejor que tú, que ese es otro tema. Trabajar con gente mejor que tú te enriquece, pero totalmente de claro, acuerdo. Si tú quieres crecer, tienes que soltar, porque si no te haces chiquito. Y si te haces claro. chiquito, no puedes ser grande, ¿no? Y No con sé. gente así, tu proceso se nutre, ¿no? Entonces estos documentos de proceso se convierten en documentos vivos que están en constante actualización y esta gente que sigue tu proceso, pero encuentra formas mejores que hacerlo. Simplemente hay industrias que evolucionan demasiado rápido, como el marketing, por ejemplo, y los procesos tienen que cambiar, ¿no? O sea, las tácticas o las estrategias que implementabas hace 2 años, puede que ya no te funcionen ahorita, ¿no? Y si, o sea, tampoco te puedes como aferrar a un proceso que ya no te está dando resultado como antes, ¿no? Entonces ahí es donde tienes que dejar que la gente o que tu gente se involucre y actualice esos procesos, porque si no, o sea, volviendo al tema de delegar, ¿no? Entonces tu tarea tendría que ser dedicarse por completo a mantener actualizados los procesos, ¿no? Exacto, exacto, sí, totalmente. Y sí, porque un proceso, además de que se tiene que actualizar, yo digo, al menos una vez al año, pero bueno, tú hablas del marketing, que yo no domino marketing, sé que es muy, es Cambiante. ambiente, ¿no? Pero un proceso al menos una vez al año se tiene que actualizar. Y luego el proceso no es nada más para establecer los pasos, sino para identificar oportunidades, porque al final cualquier negocio tiene que tener dos métricas. Uno, maximizar oportunidades y minimizar riesgos. Entonces, un buen proceso, te debe de ayudar a estos dos. Y en el maximizar oportunidades, claro, que la gente, tu mismo equipo, que es quien ejecuta el proceso, te va a decir, oye, mejor hazlo así, ¿por qué no mejor hacemos esto y por qué no quitamos pasos, ¿no? Y el proceso va evolucionando, por supuesto, pero qué mejor que tu equipo, que se involucre, que aporte. Si tú no sabes escuchar a tu gente y si tú no delegas, pues eso no va a pasar. O sea, al final tienes soldados y eso no te va a hacer crecer, eso nunca te va a hacer crecer. De Entonces, acuerdo. sí, por supuesto, la delegación es súper importante. No es fácil delegar. No es fácil desde el punto de vista que no es decir, como digo yo en un video, ay, te encargo. No, no, no. O sea, tienes que decir, ¿qué vas a delegar y cómo lo vas a supervisar y hasta dónde llega el nivel de responsabilidad de lo que estás delegando? Porque la máxima de la administración es la autoridad se delega, la responsabilidad se comparte. Al final, si tú delegas mal, si los resultados son malos, es tu responsabilidad y lo tienes que asumir, no es culpa del equipo. Y Qué si gran todo... frase. Y es la máxima de la administración esa. Y si todo se hizo bien, pues también es tu responsabilidad. Entonces algo hiciste bien como líder. Pero delegar, uf, sin duda, si no delegas, te haces chiquito. Es súper importante ese tema. Sí. Totalmente. Y digo, si eventualmente quieres vivir de esta famosa libertad financiera que tanto, eh, de la que tanto hable la gente, ¿no? El poderte eventualmente ir a viajar por el mundo y que tu empresa siga trabajando. Tienes que tener procesos establecidos, ¿no? Si no, no hay manera de que te puedas tomar una vacación de más de una semana. Exacto, eso estaba pensando la semana pasada que aprobaron en el Senado, ¿no? Lo del incremento de los días. Por un lado digo, sí, está, o sea, es una grosería los días que tenemos aquí de vacaciones en este país, pero yo me pregunto, si hay empresarios, si hay jefes directores de área
que no daban ni esos 6 días, ¿cómo le vas a hacer para dar 12? Tú tienes que evolucionar. ¿O cómo tú Claro, te imaginas ser un líder en Suiza, que tienen 30 días, ¿no? O sea, claro. de veras que ahí es donde uno en lo personal, tenemos que reflexionar. ¿Qué estoy haciendo mal? Por qué no puedo dar ese salto de que la gente se vaya o yo me vaya? Mira, yo al final, Enrique, aprendí, porque te digo que yo no era pésima y no digo que soy buena, sino que aprendí cosas, ¿no? Y yo, hace no mucho, tuve la oportunidad de irme 3 semanas de vacaciones a China. Y entonces, pues, lo que le dije a mi equipo fue, ya me voy, obviamente no se lo dije de la noche a la mañana, preparé mis vacaciones, pues dije, a ver, ni me busquen por fin, porque me van a despertar y luego me va a salir carísima la llamada, ¿no? Entonces, a menos de Ujú. que algo de vida o muerte esté pasando, me buscan. ¿Y sabes qué pasa? Y lo hice varias veces con diferentes equipos, no pasa nada y te sorprende la capacidad de solución de la gente. Entonces, sí, Claro. parte de la libertad financiera y de la calidad de vida, pues es esto, va de la mano con la ¿No? delegación, los procesos y la ejecución correcta. Fíjate que a mí me pasaba en un inicio que, digo, yo cada año voy a la convención de HubSpot en Boston Mm. y me acuerdo que las primeras veces que iba me daba miedo irme y sí llegó a pasar que me iba y perdíamos uno o dos clientes, ¿no? Cuando yo regresaba pues estaba todo hecho un desorden, ¿no? Y a diferencia de las últimas veces que me he ido, a veces regreso y tenemos clientes nuevos, ¿no? Y es cuando digo cómo hemos ido pues creciendo en los años, ¿no? Porque yo empecé como un chavito de 22 años iniciando una agencia sin idea de lo que tenía que hacer. Por eso te digo que si yo me hubiera involucrado en un concepto de consultoría antes, pues hubiera crecido mucho más rápido de lo que hicimos, ¿no? Porque a partir de que empezamos con este tipo pues, a comportarnos como una empresa grande porque queríamos serlo, pues fue cuando realmente empezó una expansión importante para nosotros. Ay, qué padre. Eso que platicas está muy padre, porque entonces ahora tú te dedicas parte de tu tiempo a la estrategia, ¿o no? Totalmente, y de hecho ya no me involucro prácticamente en nada en lo operativo, muy poquito, y eso me ha permitido también tener otros negocios, ¿no? Digo, yo empecé con Qualium y con la agencia llevamos ya más de 13 años, a punto de, bueno, unos meses de cumplir 14. Eh, pero pues ahora tenemos también Futura Capital, que justo surgió también a partir de querer ayudar a nuestros clientes para probar pues estrategias antes de utilizarlas con ellos. Y ahora quiero meterme al desarrollo inmobiliario. Yo nunca hubiera podido meterme en estas otras cosas si siguiera operando en la agencia, porque pues una agencia de marketing es una chamba de tiempo completo, hay muchas cosas que hacer, ¿no? Y los clientes están esperando resultados todos los meses. Y pues si yo me involucro todos los días en la operación, pues no hay manera de que yo pueda dedicarme a otras cosas. Pues esto me ha ayudado a entender de alguna manera porque yo veía a mi agencia como, este es mi negocio importante, de aquí es de donde me voy a hacer rico, ¿no? Y eventualmente me di cuenta de que, o sea, sí podía seguir creciendo este negocio, pero también podía tener otros negocios y tener más ingresos y que podía, pues, tener líderes que tuvieran una parte de su salario variable, que esté ligado de alguna manera a los ingresos o a las ventas que estamos teniendo, ¿no? Y eso, pues, fue un cambio, pues, radical para nosotros, para Claro, mí, qué para mis socios. y esto que dices, ¿no? Empecé a pensar como grande y verme como grande y bueno, pues eso te lleva a hacer los planes para ser grande y si no, cómo creces y la diversificación de ingresos, pues siempre es la receta Claro, del financiero, dicen ¿no? que si quieres ser grande, empiézate a comportar como si lo fueras, ¿no? No hay de Exacto, otra. exacto. Ay, qué padre, Enrique, qué padre, felicidades. Muchas gracias. Mm. Oye, quisiera preguntarte, pues digo, ya hablamos un poco de cómo pues yo tardé un poco en involucrarme en este tema de la consultoría. A tu parecer, ¿quién y cuándo necesita entrar en un proceso de consultoría? Qué buena pregunta. Yo te diría como básicamente 3 etapas, ¿no? Una etapa es cuando arrancas un negocio. Qué mejor que arrancar con orden, qué mejor que arrancar con procesos. Entonces vas a tener un crecimiento mayor que si arrancas sin orden, sin saber bien qué van a hacer las personas, sin tener Claro, identificado qué tipo de personas necesitas y entonces vas a cometer errores que te cuestan.
quizá no lo cuantificas al principio, pero cada error cuesta más que si tú haces de principio un buen proceso. Mira, nosotros cuando iniciamos la clínica de hemodiálisis, que aparte nuestra intención es hacer una labor social porque es una enfermedad muy triste, esto de la insuficiencia renal crónica o aguda, teníamos un socio muy jovencito y decía, cuando empezamos a hablar de visión, misión, valores, filosofía corporativa, políticas, procesos, decía, pero ¿por qué van a hacer eso si no se usa? ¿No? Y yo veo muchos jóvenes, Enrique, que en el TikTok me ponen, pero eso ya no se usa. Eso es fundamental. Eso es fundamental. Claro. Es como si en tu casa no hubiera ni reglas ni órdenes y tus hijos llegan a la hora que quieran y se drogan si quieren o no y beben si quieren o no. Así es más importante que tengas orden en tu empresa y es esto. Claro. Visión, valores, la trayectoria, en fin, ¿no? Entonces, para mí cuando arrancas, después yo siento que hay un punto de inflexión en las empresas que es, hay empresas que van creciendo vertiginosamente y llega el momento en donde ya no puedes seguir creciendo porque la operación te arrastra como empresario. Eso que tú decías, ¿no? Si yo me seguía dedicando a la operación, entonces ya no iba a poder voltear a otros mercados, a seguir creciendo. Entonces, para mí ese es un punto de inflexión cuando los empresarios se sienten atascados, que no saben cómo seguir creciendo porque la operación los rebasa. Es cuando hay que meter orden, estructura, procesos, políticas, descriptivos de puestos, indicadores de productividad, bonos de desempeño, hacer un cambio, si es que no lo hiciste de inicio. Por eso es importante hacerlo de inicio. Y yo diría que la tercera etapa, cuando yo observo que las empresas necesitan esto, es cuando tienen muchos años haciendo las cosas igual. Porque va a llegar el momento en que te va el mismo mercado, la competencia, te va a hacer chiquito, te va a encoger si tú no tienes la capacidad de visualizar cómo hago esto diferente, cómo le doy un valor agregado adicional a mis empleados, a mis clientes. ¿Cómo se le llama eso? Ceguera de algo, ¿no? Tiene Sí, un término. ceguera de taller pudiera ser, ¿no? De Eso, que sí. tú estás, Exacto. sí, que no lo ves, ¿no? Para mí entonces ese es un momento, y mira, y la pandemia nos lo enseñó, ¿no? O sea, aquellas empresas que vivían, Total, ¿no? Que no total. vivían en el mundo digital, sino nada más real, que ni aplicaciones, ni servicio a domicilio, pues esas ya no existen. El 20% de esas empresas ya no existen, nos dice el INEGI. Claro. Sí, Entonces, por para mí, ejemplo, tres eh, momentos. ahí recuerdo cómo David Torres, un gran amigo, directivo de HubSpot Latam, alguna vez me dijo en una conversación que la pandemia te vino a meter el dedo en la llaga, ¿no? Como que había problemas que sabías que tenías, pero no eran lo suficientemente importantes para invertir tu tiempo. A lo mejor eran fugas pequeñas de efectivo, tal vez. Pero cuando la pandemia te aprieta a tal punto que pues tienes que ver de dónde ahorrar dinero, pues empiezas a revisar todas esas fugas pequeñitas y entonces todos nos pusimos a ver cómo pues mejorar nuestro negocio, cómo podíamos operar con menos, cómo podíamos aguantar más tiempo, ¿no? Sí, sí, sí. Y es el momento en donde debes de reinventarte, ¿no? Y parte de la reinvención es esta, voltearte a ver qué he dejado de hacer, cómo lo hago diferente, cómo vivo en este mundo digital ahora, ¿no? Sobre todo Claro, las personas de mi edad, a lo mejor los de 30, pues no, para ellos es más natural, pero alguien de mi edad que hemos vivido en el mundo físico, y yo nunca digo que soy grande ni vieja, sino simplemente pues viví otra vida en mis inicios y pues cómo te reinventas. Entonces para mí, por eso sí esta es otra etapa en las empresas y sí, sin duda, la pandemia nos lo enseñó y ya vimos también que se pueden presentar estas grandes crisis, ¿no? Entonces, claro. es mejor que estar preparados. Mencionaste algo muy importante, muy interesante, que es una conversación que he tenido antes también con muchos empresarios, el tema de la misión, visión, valores. Y los que lo quieren de que para pegarlo en la pared o para ponerlo en su sitio web, ¿no? Me dice, oye, es que en mi página ponle misión, visión, valores. Y ahí sí le digo, mira, ahí para que veas, sí,
a tus clientes no les importa. O sea, de nada sirve que lo tengas en tu sitio web porque a tu cliente le vale tu misión, tu visión y tus valores. Eso es para adentro, ¿no? Tus empleados son los que necesitan saber la misión, la visión y los valores porque tienen que estar alineados, ¿no? Tienen que tener la misma visión, la misma visión, lo tienen que conocer tu visión para que, pues, se suban al barco, ¿no? Y los mismos valores, y algo que a lo mejor he dicho mucho en el podcast, creo que lo he mencionado varias veces antes, los valores no son honestidad, trabajo en equipo, ese tipo de cosas que yo esperaría que vengas con eso desde un inicio, ¿no? No tienen que ser como los valores de mi empresa para que lo tengas. Los valores son el cómo hacemos nosotros las cosas aquí, cuáles son las cosas en las que creemos, ¿no? Y es bien importante para mí que toda la empresa internamente conozca eso, ¿no? O sea, no puedes ir con un colaborador y decirle, oye, ¿cuáles son nuestros valores? Y que no lo sepa, Sí, sí, ¿no? totalmente, totalmente, porque es como si tuvieras a tu equipo con una venda en los ojos, ¿no? Para empezar, ¿cómo tú sabes si, tú sabes a lo mejor aquí en tu mente, como dices, ¿no? Tu visión, pero ¿cómo tú sabes que tu equipo de primer nivel, los que son tus brazos derechos, tienen la misma visión? A lo mejor ni les interesa, a lo mejor ellos ven otra cosa. Y entonces, ¿cómo vas a ir conjuntamente hacia allá, hacia ese futuro? Como si Bueno, tú tienes una misión, el por qué hago las cosas, pues volvemos al mismo tema, ¿no? Yo, ¿por qué llego a este trabajo? Ah, pues porque me contrataron, ¿no? O sea, al final eso no es lo importante es qué, qué agrego, qué le doy a esta empresa, qué valor, cómo yo, Mara, aporto a esta empresa y entonces mi trabajo va a tener significado. Porque si no, si yo no sé eso, pues es que sí, ya son horas nalga, ¿no? Ah, pues porque me pagan. claro, Entonces, pues ya sé que de 9 a 6, pero no, no, o sea, de veras todo ese tema tiene una trascendencia tremenda en las organizaciones. Y como tú dices, yo total. estoy totalmente de acuerdo, no es para ponerlo en la pared, es para que la gente lo lleve tatuado en su día a día, ¿no? Vuelvo a poner el ejemplo de la clínica de hemodiálisis. Parte de nuestra misión es ofrecer servicio de calidad y honestidad a los pacientes y a la familia. Entonces, si el equipo no tiene esto tatuado, pues las enfermeras van a ser déspotas, descuidadas, van incluso a cometer faltas de honestidad, como reutilizar filtros. O sea, cómo esa misión tiene una trascendencia en el día a día, en el quehacer de tus colaboradores. Y si tú no lo tienes claro y si ellos no lo tienen tatuado como tú, pues entonces se pierde mucho sentido de lo que hace la persona, los departamentos y la empresa al final. Súper importante, claro. Totalmente. Fíjate que mi misión ha como variado mucho con el paso de los años y ha sido de lo más larga a lo más corta. Al día de hoy logré como que acuñarlo o resumirlo todo en ayudar a otros a crecer, ¿no? Como misión personal. Y eso trato de reflejarlo en mis negocios, ¿no? Por ejemplo, con Qualium es ayudar a empresas a crecer. Digo, de ahí se puede desglosar más, ayudar a empresas a crecer a través de estrategias de marketing y hacerlo como un poco más, pues como la receta te lo dice, ¿no? Pero al final lo que quiero que quede claro es que nosotros estamos aquí para ayudar a los demás, porque si ayudas a los demás, es la mejor forma de crecer tú mismo, ¿no? Sí. Y siento que eso ha permeado muy bien y la gente tiene muy claro que lo que estamos buscando aquí es, o sea, cuando una empresa viene con nosotros, no está esperando que hagamos lo que ella nos dice, ¿no? Está esperando que le ayudemos a obtener un crecimiento y que eso a veces va a involucrar decirle, oye, eso que me estás diciendo no va a funcionar. Vamos a hacerlo de esta otra manera, ¿no? Que lo hemos implementado así antes con buenos resultados, en lugar, pues, de solo hacer lo que me estás diciendo. ¿Tiene sentido? Claro, claro. Y fíjate cómo eso le da, por supuesto, valor a lo que haces tú, a lo que hacen tus colaboradores, pero le da sentido a su trabajo de ellos, ¿no? Porque si no Exacto. supieran ellos, compartieran esa misión, dirían, sí, tú dime qué quieres y yo te lo hago, ¿no? O sea, de veras de ahí es la Claro. importancia de vivir esto, de que esté tatuado en todos, en la empresa, y qué padre que ustedes lo tienen tan claro. Pues, y entonces yo digo, no es casualidad que hayan llegado tan lejos y que estén creciendo tanto, ¿no?
Claro, pues bueno, se esfuerza uno lo que se puede, ¿no? Y precisamente es ahí donde vienen los procesos de consultoría, ¿no? Te pongo de ejemplo, hace un par de años adquirimos otra agencia más pequeña. eh, pues necesitábamos ayuda, quería yo que los directivos de esa agencia se involucraran a mi equipo, entre otras cuestiones. Y yo jamás en la vida había comprado otra empresa, ¿no? Que ya estuviera hecha y que tuviera que yo hacer un merger. Ya sabes, tú este tema de mergers and acquisitions, por más que lees, pues no, nunca lo has hecho, ¿no? No tienes experiencia al respecto, entonces ahí sí involucramos a un consultor y la verdad que fue de gran ayuda desde la evaluación de ambas empresas para saber cómo íbamos a hacer esta combinación, cómo los íbamos a integrar a nuestra cultura, ¿no? Y el que estuviera claro que no, o sea, aquí no estamos combinando, estamos integrando una empresa con otra y tienen que venir y conocer nuestros valores, conocer nuestra cultura. Fue todo un tema, ¿no? Y fue un proceso como de un año de consultoría para pues lograr que las cosas se hicieran al 100% como nosotros queríamos, ¿no? Y no me hubiera visto haciéndolo yo solo. Claro, pero fíjate que yo te escucho, Enrique, y digo, qué padre que empresarios de todos tamaños, ¿no? Porque a veces pensamos, la consultoría es para los grandes, ¿no? Porque ellos pueden pagarlo, pero no, o sea, qué padre escucharte a ti con estas historias de éxito, porque bueno, a lo mejor antes eras más pequeño y aún así te has apoyado de estas herramientas externas, pues que te ayudan a hacerlo mejor y además a no desenfocarte a ti de lo importante, ¿no? Claro, y justo eso fue lo que me detuvo en un inicio, ¿no? El que yo sabía que iba a ser un proceso costoso, ¿no? Que además querías trabajar con un buen consultor y pues, o sea, asumo que mientras más barato te saliera, pues a lo mejor menos experiencia tenía o menos tiempo en el ramo, hasta que llegamos a un punto en el que pues podíamos pagarlo, ¿no? O sea, tuvimos que llegar solos hasta un punto en el que ya pudiéramos como cubrirlo, pero sí, o sea, aún representaba un esfuerzo para nosotros y pues era cuestión de tomar ese riesgo, ¿no? De decir, oye, pues vamos a ver si esto realmente funciona y por qué las grandes empresas lo hacen, ¿no? Y por qué tanta gente lo recomienda, vamos a darle una oportunidad, ¿no? Y de verdad que, pues, grandes resultados siguieron a esos procesos de consultoría. Valió la pena, sí, pues es que a veces hay ahorros malentendidos y costos de oportunidad que todo empresario debemos de ponernos en la mesa, ¿no? ¿Qué me sale más caro, hacerlo así o no hacerlo? O desenfocarme y dedicarme a esto. En fin, yo creo que cada decisión que tomamos tiene que estar en una balanza y todo tiene su costo de oportunidad. Y qué padre, Enrique, No, felicidades por estas decisiones que tomas. ya, me costó trabajo, ¿eh? Y sí fue, no, o sea, nos aporreamos muchas veces antes de llegar a esto, pero bueno. Mana, ¿cuánto tiempo dirías que debería de llevar un proceso de consultoría? Ah, qué buena pregunta. Mira, yo siempre he pensado que un proceso de consultoría tiene que ser intenso y rápido. Eso no quiere decir que no sea efectivo, ¿no? ¿Por qué tiene que ser intenso? Porque si pasa mucho tiempo, se vuelve cansado, aburrido, metes al equipo durante mucho tiempo como a una olla express y tiene que ser como el olla express. Lo haces rápido, fuerte y sales pronto, porque de otra forma se vuelve muy cansado, se vuelve desgastante y yo siento que por eso muchas consultorías no funcionan, porque no puedes tener un consultor años y años en el mismo proceso. Entonces, por Claro. ejemplo, yo tengo un programa de consultoría para empresarios, justo a estos empresarios que están en este punto de inflexión, ¿no? De, oye, quiero seguir creciendo, tengo problemas de delegación, incluso tengo otras oportunidades de negocio y no lo puedo hacer porque me arrastra mi operación. Entonces, normalmente son empresarios, como muchos que habemos, que nos gana el crecimiento. Entonces decimos, a ver, vamos a poner desde misión, visión, valores, filosofía corporativa, el código de ética que se debe de comunicar, los principales procesos, las principales políticas, los descriptivos de puestos y un método de delegación. Esto no nos debe de llevar más de 3 meses, Enrique, lo hacemos con consultorías semanales. ¿Por qué? Porque más de 3 meses, el negocio sigue operando. Sí, tiene que seguir haciendo, si no, ¿de Claro. dónde?
sobreviven, ¿no? Entonces, para mí tiene que ser rápido y los procesos de consultoría tienen que ser como en fases, ¿no? A ver, esto lo dividimos en una fase y a lo mejor se requiere otra consultoría, pero esa es otra fase y entonces damos carpetazo a esta que empezamos y vamos a arrancar una nueva con un nuevo propósito, con un nuevo equipo, a lo mejor un nuevo método, porque si no se vuelve tremendamente complicado. Tener un consultor aquí meses, uf, es desgastante. Esa es mi opinión. Claro, Y como yo lo he vivido en la práctica, cuando yo he recibido consultoría, al revés, ¿no? claro. No, en realidad así ha sido para nosotros también y, o sea, cuando hemos tenido por largos periodos de tiempo es porque hemos llegado a un acuerdo de, oye, ¿sabes qué? Nos estás ayudando un montón, vamos a definir una iguala mensual y cuando Ujú. terminemos con un proceso, empezamos con otro y empezamos con otro y vamos revisando todos los procesos de la empresa hasta que tengamos algo con lo que ya nos sintamos cómodos, ¿no? Sí. Este, pero sí creo que nunca lo hemos hecho por más de un año seguido, pero sí hemos contratado varias veces. Oye, Mara, ¿qué piensas tú que debo de buscar en un consultor? Porque pues asumo que hay varios tipos de consultoría, depende también de la industria en la que te muevas, ¿no? Si a lo mejor tendrías que buscar a alguien que se mueva bien dentro de tu industria. ¿Cuáles son las cosas en las que alguien como empresario debería fijarse a la hora de contratar un consultor? Ay, Enrique, pues yo te diría, primero que tenga experiencia en la práctica de preferencia, ¿no? O sea, que haya vivido parte de lo que tú vas a vivir. Porque si Claro, no, híjole, la teoría es, y más vivimos en un mundo lleno de información donde la información es de fácil acceso para todos. Entonces, híjole, a veces hay consultores sumamente teóricos y entonces te van a dejar una Biblia súper documentada, con muchos fundamentos, pero vuelvo a lo mismo, cuando tú lo quieres aplicar, porque al final lo que quieres en la consultoría es aplicarlo, no lo puedes hacer. Entonces, para mí sería que tenga experiencia práctica en lo que quieres que haga la consultoría, ¿no? Y dos, que te caiga bien, porque si no te cae bien, híjole, yo te veo claro. y digo, oh, no, Tener que bueno, verlo cada semana, ¿no? sí. Siempre te debe de caer bien tus consultores y tus colaboradores, porque yo cuando entrevisto a alguien, lo primero que me fijo, lo primero es que me caiga bien, porque pues vas a trabajar con esa persona. Pero bueno, a lo mejor Claro. fue muy mundana mi respuesta, pero yo te diré esas dos cosas, que te caiga bien y que tenga experiencia en lo que quieres implementar. Muy bien. Oye, y cambiando un poquito de tema, sé que estás especializada en el tema del lavado de dinero. O sea, cómo llegaste a eso, ¿no? Porque de consultoría a irte hacia la parte del lavado de dinero, ¿o son negocios diferentes? ¿Cómo está esa jugada? Sí, son negocios diferentes, o sea, así como te platico de la clínica y de las franquicias, pues con una socia tengo un despacho que es G México, ¿no? ¿Cómo empezamos con esto? Bueno, cuando tanto mi socia como yo estábamos en la unión de crédito, observábamos que la autoridad cada día nos pedía más requisitos, más información, más procesos, más cuidado, más profundidad en este tema de la prevención del lavado de dinero. Y la verdad es que en ese entonces, que ya tiene como 7 años, pues nos costaba mucho trabajo encontrar consultores prácticos, ¿no? Habíamos encontrado uno que otro consultor como muy nerd en el tema, pero pues carente de una estructura profesional, ¿no? De estas personas que los contactas y nunca te mandan una propuesta o te mandan una propuesta que difícilmente puedes aterrizar. Y a mí este tema de la prevención del lavado de dinero, pues siempre me ha llamado la atención, bueno, cuando estuve en la unión de crédito, pues porque te das cuenta de varias cosas, ¿no? Uno, de que cada día hay más regulación en este país y después entiendes que el tema es que vivimos en un país pues muy violento, ¿no? Aquí se lavan en este país, bueno, en el mundo se lava el 2.5% del PIB, según algunas encuestas, pero fíjate, aquí se lava más dinero, Enrique, que lo que entra de remesas al país, de lo que entra por el turismo, por el petróleo.
Y al final, el lavado de dinero es el delito de los delitos, porque el lavado de dinero es un delito secundario. Siempre Claro. recordemos que procede de un delito primario y es un catálogo de más de 30 delitos. Eso lo Entonces, aprendí en tu perfil, que el lavado de dinero viene de un crimen. siempre viene de un crimen, que no se nos olvide que no es nada más narcotráfico. Por ejemplo, la trata de esclavos, de niños. Después de Tailandia, somos el país que más trata tenemos en el mundo. El 70% de la pornografía infantil la Qué producen horrible. los mexicanos. Viene del secuestro, viene de la extorsión. Por eso yo pregunto, ¿tú le venderías un inmueble a quien secuestró a tu hijo o a tu cuñado? Pues difícilmente dices que sí, ¿verdad? Pero el Claro, lavado de dinero es eso. Entonces, pues entiendes que vivimos en este país y luego aparte entiendes que no es que sea un tema de la 4T, que tenemos que cumplir con Santiago Nieto, nada que ver. Un mundo nos vigila, hay toda una regulación internacional, hay un organismo que se llama Grupo de Acción Financiera Internacional, que es el GAFI, yo le digo es el papá de la prevención del lavado de dinero y de los delitos financieros, y él nos vigila. Y nosotros como país que tenemos tratados de libre comercio, así como otras 200 jurisdicciones, tenemos que cumplir con estas regulaciones, porque si no, nos pudieran meter a listas grises, listas negras, y nos bloquean muchas cosas, transacciones comerciales, operaciones financieras. Al final, si eso pasa, a ti y a mí nos va a perjudicar, porque si tú quieres claro. hacer una transferencia a Estados Unidos, ahí te encargo que te van a poner no 10, sino 50 requisitos, ¿no? Entonces, pues entiendes el contexto y después hay muy poca conciencia. Realmente, así como la educación financiera debería de impartirse en todas las carreras, pues así también este tema, porque vivimos en un país sumamente violento. Entonces, ya me extendí, pero el tema es que observábamos que cada día nos piden más regulación y es un tema que no va a dejar de existir desafortunadamente, tanto por la violencia que vivimos como por la violencia y la impunidad, por supuesto la impunidad, como porque un mundo nos vigila y no hay a la fecha, yo te digo, consultores especializados en el sector empresarial. Todos son en el sector financiero y es entendible porque el sector financiero desde el 2008 vive con esta regulación, ha venido madurando. Y el sector comercial y de servicios, a pesar de que esta famosa ley antilavado nace en el 2013, bueno, entra en vigor en el 2013, nace en el 2012, pues realmente todavía está muy inmadura en su implementación. Entonces, nacemos porque observamos la carencia de consultores que entiendan además las empresas, ¿no? No es lo mismo que tú vendas un inmueble o una joya o un vehículo y tengas que cumplir con esta ley a alguien del sector financiero que ya está más familiarizado con estos procesos. Por eso Claro. nacemos, para ayudar a los empresarios y tenemos un eslogan registrado, dicho sea de paso, que es hacemos fácil lo complejo, ¿no? Esto que es tan complejo, lo hacemos fácil como automatizando. Súper. Oye, ¿y qué papel juega el lavado de dinero en el sector inmobiliario? Uf, esa es una excelente pregunta porque, bueno, pues realmente el sector inmobiliario es de los que más les gusta a los lavadores de dinero, a los delincuentes. ¿Por qué? Porque hay muchas particularidades. Es un sector que permite mover grandes sumas de dinero a través de las transacciones con los inmuebles. Es un sector que al no estar tan regulado, los requisitos de conocimiento de los clientes son mínimos, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, que yo quiera ir a un banco a depositar efectivo, me van a pedir hasta mi acta de defunción, a que si quiero ir a comprar un inmueble en efectivo. No hay tantos requisitos todavía. Cuando la mayor parte de las transacciones que se generan en el sector inmobiliario no son de largo plazo. Yo voy y te compro un inmueble por una única ocasión. Entonces es más difícil detectar conductas sospechosas que en una relación de largo plazo, por ejemplo, en un banco, ¿no? Entonces, recordemos que siempre el lavador de dinero busca el anonimato. Siempre el delincuente quiere ocultar el origen del dinero. Entonces, entre menos requisitos y más laxitud haya, pues más fácil se le hace el camino a él. Después también, cierto es que los bienes normalmente generan plusvalía y al no ser un sector tan regulado, pues yo puedo
determinar el precio de compra o de venta conforme mis necesidades. Entonces, si yo quiero rematar una propiedad, a lo mejor el mercado puede estar en 2 millones, por ejemplo, de mi casa, y yo digo, véndela a 1 millón, pues no hay nada, no hay nadie que nos impida hacer esa transacción. Y entonces fácilmente le das la vuelta al dinero. No cuesta tanto trabajo. Luego, una particularidad de los activos de ese sector, de las propiedades, de los activos fijos, a diferencia de los activos financieros, es que los delincuentes sí utilizan estos activos. ¿Cómo? Pues como herramientas de trabajo. Aquí almacenan sus productos, tienen sus empresas, viven sus familias, tienen sus centros de distribución y bueno, pues sí son herramientas, ¿no? También es un sector donde se presta a que se den operaciones complejas, por ejemplo, las fibras, ¿no? Donde participan diferentes personas con diferentes financiamientos. Entonces, en estructuras complejas es más fácil ocultar el origen del dinero. Y también no es común que en operaciones de alto valor intervengan terceros. A lo mejor una transacción muy importante, pues difícilmente vas a conocer al dueño real de los recursos, vas a conocer a sus representantes, a sus abogados, al contador, entonces se presta al anonimato. Si ves, hay una serie de características que hacen que el sector sea altamente utilizado. De hecho, en julio de este año, el Grupo de Acción Financiera Internacional publicó una guía específicamente para el sector financiero, porque el Gafi hace evaluaciones a los países. Por ejemplo, nosotros recibimos en el 2017 una evaluación de qué tanto estábamos cumpliendo con los requerimientos del Gafi, que se llaman 40 recomendaciones. Y vienen y revisan qué tanto cumplimos desde el punto de vista técnico y desde la implementación. Y a raíz de estas evaluaciones hace una encuesta a los países y le pregunta, ¿el sector inmobiliario tú cómo lo clasificas? Y el 70% de los países contestaron, está de riesgo medio alto a alto. Y después le pregunta, ¿y qué tanto entendimiento hay sobre los riesgos de lavado de dinero y de financiamiento del terrorismo en este sector? Y dice los países, el 88% de los países contestaron, muy pobre o pobre entendimiento. Y luego cierra las preguntas con, ¿y qué tan importante económicamente es este sector? Y el 65% de los países dicen, es un sector altamente importante en la economía del país. Entonces, fíjate cómo es un sector que genera muchísimo dinero. Por otro lado, es un sector de alto riesgo, pero hay un pobre entendimiento. Entonces, pues es un sector que debemos estar alertas. Oye, ¿y cómo funciona esta ley antilavado en México, específicamente en el sector inmobiliario? O sea, ¿puedo yo agarrar 1 millón de pesos, 2 millones de pesos en efectivo, ir y comprar una casa? Toma el efectivo, dame la casa y nadie se entera. Pues sí pasa, ¿no? Sí pasa, desafortunadamente. La ley básicamente, yo creo que hay algunos conceptos que no, desde mi punto de vista muy personal, no se entienden todavía muy bien, ¿no? Por un lado se llaman sectores vulnerables y muchos empresarios piensan, oye, yo no soy vulnerable, yo no lavo dinero, yo no soy delincuente, yo no sé por qué a mí me clasifican así. Y lo que pasa es que no es que tú como empresario que eres de estos sectores laves dinero, sino que eres vulnerable a que ingrese dinero ilícito a tu negocio. Eres vulnerable porque estás en un sector que es utilizado por los delincuentes. No lo dice México, lo dicen a nivel internacional. Entonces, Claro. ese es dos. La ley no te persigue a ti como sector vulnerable. Digamos, por ejemplo, yo, Mara, me dedico a vender, te voy a poner otro ejemplo, tengo una empresa de construcción, ¿no? Entonces yo facturo, estoy dado de alta. El SAT ya tiene mis datos, ya me conoce, ya sabe que facturo, ya sabe cuánto vendo, ya sabe qué gasto, ya sabe mi RFC. El SAT lo que quiere es la información de mis clientes. ¿Y por qué quiere eso? Para cuando hacen la investigación financiera, porque recordemos que lo que se busca es fracturar las estructuras financieras de la delincuencia, es una forma de combate.
Entonces, cuando se hacen las investigaciones financieras, el propósito último es incautar esos bienes y fracturar sus estructuras financieras. Entonces, esta ley lo que dice es, por ejemplo, hablando del sector inmobiliario, tanto los notarios como los constructores, cuando hay compra-venta y desarrollo de bienes inmuebles, como los agentes inmobiliarios. Por eso es otra cosa que muchos a mí me dicen, es que no es cierto, no, sí es cierto. El artículo 17, fracción 11, inciso A, habla agentes inmobiliarios. Tienen que reportar todas las transacciones de intermediación en las que participen. Y lo que tienen que hacer es tener pues un marco de prevención, como los bancos, ¿no? Tienen que tener procesos para identificar y conocer a los clientes y tener documentos para que cuando la autoridad te pida el expediente, porque tienes la obligación de entregarlo, pues tú lo entregues, porque eso lo van a utilizar ellos para armar las estructuras financieras y poder presentar las denuncias. Entonces, básicamente es esto, que tú tengas un marco de prevención y puedas identificar, conocer al cliente y tener la información disponible. Y bueno, esa es una opinión mía, Mara. Tienes la obligación moral de no hacer transacciones. Bueno, y también este sector tiene restricciones en efectivo, que son 8,025 UMAS, que son, la UMA está en 96,22, son como 700,000 pesos, de 770,000 pesos que no puedes recibir en efectivo transacciones. Entonces, para mí sí tienes la obligación moral de que si observas que hay conductas sospechosas, pues no vender, porque vuelvo a la misma pregunta. ¿Tú le venderías un inmueble a quien secuestró a algún familiar tuyo? Claro. ¿Y qué pasa si, digamos, yo soy un desarrollador inmobiliario y sé que el límite está entre los 700 y los 8,000 pesos, pero de repente llega alguien con una maleta de dinero, ¿no? Y me quiere comprar un departamento de mi edificio, un departamento de 4 millones de pesos, me lo quiere comprar en efectivo y yo acepto ese dinero. Independientemente de, como tú dices, del punto de vista moral que ya está mal, ¿a qué me arriesgo si recibo ese dinero? Ajá, buena pregunta. Bueno, ¿te arriesgas a que si primero hay una multa en la ley, ¿no? Si tú recibes, de hecho, las multas más onerosas, hay un catálogo de multas, pero las multas más onerosas es por no mandar los avisos, todos los meses hay que mandar avisos y hayas o no realizado transacciones. Si realizaste transacciones, tienes que mandar los datos de la transacción y si no, lo tienes que mandar en cero. Pero la siguiente multa que es más cara es la de recibir efectivo por arriba de estos montos, recibir o pagar en efectivo por arriba de estos límites. En este sector son 8,025. Si tú lo haces, pues la multa más barata, dice la ley, a la letra son 10,000 UMAS, que son 916,000 pesos, hasta 65,000 UMAS o el 100% de la transacción. Entonces, si tú recibiste, suponiendo vendiste una casa por 10 millones de pesos y lo recibiste en efectivo y el SAT de alguna manera lo llega a identificar, pues la multa que te pueden imponer es de esos 10 millones de pesos a ti por haber hecho esa transacción. Luego está el tema moral, luego está el tema, bueno, los notarios tampoco lo deben de permitir y por ahí yo vi un juicio de nulidad por haber recibido efectivo en una transacción. Yo Pues no es que estoy a favor. básicamente te están quitando ese dinero que pudo haber venido de un ilícito, ¿no? Exactamente. Es ¿Por qué como el que te estén efectivo? incautando ese dinero. Exacto, exacto. ¿Por qué el efectivo es tan perseguido? Pues porque no te van a decir, oye, híjole, para devolverte a tu familiar que acabo de secuestrar, pues ahí te paso mi cuenta para que me deposites, ¿verdad? Todo Claro, en efectivo. Entonces, por eso está tan limitado y por eso es que las penas son tan altas. Y lo que tú dices, básicamente lo que quieren, pues es por todos medios restringir esto, ¿no? Y bueno, y te pueden involucrar ahí en una demanda penal, ¿no? O sea, realmente sí es un tema a cuidar. claro. Oye, pues súper interesante este tema del lavado de dinero, pero no me gustaría dejar
esta conversación contigo sin que platiquemos sobre gestión de equipos, que entiendo también es parte de tu expertise, ¿no? Eh, ¿Qué te parece si me contaras cuáles son las mejores 3 prácticas que te han ayudado con la gestión de equipos o que han ayudado a tus clientes a gestionar mejor sus equipos? Sí, sí, bueno, una práctica desde el punto de vista de productividad es que tú no puedes tener a nadie de tu equipo sin indicadores de productividad, ¿no? Todo mundo tenemos que tener, claro que en diferente proporción, pero todos en el equipo deben de tener indicadores de productividad y bonos de productividad para que haya un incentivo para cumplirlo, porque si no, entonces, pues, ¿por qué la gente querría crecer? ¿Por qué? ¿Para qué me esfuerzo? Exacto, ¿para qué me esfuerzo? ¿No? Entonces, para mí, punto número uno, todos, hasta el de la limpieza, tiene que tener indicadores de productividad, ¿no? Dos es ayudar al equipo, entender al equipo, acercarte con el equipo. Siempre, justo el fin de semana me encontraba un compañero que está llegando aquí y me dice, es que tengo un equipo destrozado, llega y recibe un equipo, pues porque nadie los escuchaba. Entonces, las personas somos personas al final, no estás trabajando con una tabla de Excel y cada persona somos diferentes. Entonces, tú Claro. debes de hacerte el tiempo. De hecho, yo tengo un concepto del plato del buen líder, ¿no? Y el plato del buen líder es no menos del 30% de tu tiempo, ideal un 40% de tu tiempo, es para gestionar al equipo. Y gestionar al equipo es no nada más hablar no nada más regañar, bueno, eso no es gestionar, pero no es hablar nada más de números, sino conocer a las personas, acercarte a ellos, ver cómo tú les puedes ayudar desde tú, no porque seas mejor, sino porque siempre tú tienes como jefe una posición diferente dentro de la organización y entonces tienes más capacidad de gestión de algunas cosas. Entonces, Claro, escuchar, entender, ser empáticos, pues siempre es fundamental. Y total. tercero, es tu responsabilidad como líder tener un equipo, como yo diría, es tu responsabilidad como líder tener un equipo comprometido, motivado y no el efecto del jugo de naranja que yo digo, ¿no? Donde si tienes puras naranjas buenas y una naranja mala, si haces el jugo, pues se te va a amargar. Y lo mismo pasa en Mm. los equipos. O sea, si tú no premias a los buenos y provocas que los que no son tan buenos y que te contaminen al equipo no estén, no te hagan daño, entonces vas a tener el efecto del jugo de naranja. Y lo que te va a pasar es mortal porque ni vas a crecer porque los buenos se van a desmotivar y los de abajo pues nunca va a pasar nada porque donde no pasa nada pasa todo. Entonces, para Claro, mí serían como las 3 cosas, ¿no? O sea, tú tienes que tener el compromiso con tu equipo de tener un buen equipo para que totalmente, todos crezcan, ¿no? Esas serían las 3. totalmente. Bueno, eso es algo que platico mucho con mis socios, ¿no? Específicamente hablando en el caso de la inmobiliaria, aunque también pues buscamos aplicarlo en la agencia. El hecho de que el negocio, digo, vamos a tomar la inmobiliaria. La inmobiliaria tiene que ser una plataforma para que el asesor pueda hacer su trabajo lo mejor posible, ¿no? ¿Qué necesitas? Necesita herramientas de ventas, necesita equipo para poder generar contenido, necesita que le demos prospectos de calidad, ¿no? ¿Cómo hacemos que él pueda desarrollarse profesionalmente de la mejor manera? Para que aunque otros le estén ofreciendo lo mismo o más, al menos a nivel económico, él quiera quedarse con nosotros porque está creciendo profesionalmente, porque su trabajo le está haciendo más fácil que si estuviera en otro lado, ¿no? Y si tú no te vuelves esa plataforma de crecimiento para ellos, pues al final al menos en esta industria, pues el asesor es la rueda que hace girar la compañía, ¿no? Si no, Sí, si, o sea, si no lo cuidas, pues no hay negocio, ¿no? claro, claro. Y luego preguntamos, ¿y por qué tenemos tanta rotación? ¿Por qué se me va la gente, no? Siempre Exacto, se van por muchas razones personales, pero si tú tienes alta rotación es tu culpa.
Así de Ya, sencillo. no hay de otra, así de simple. Porque no haces esto que tú haces, por ejemplo, ¿no? No le das esa plataforma, no tiene visión, no puedes ser creativo, no eres una persona cercana, en fin. Eso, no Eh, inviertes tiempo en ellos, ¿no? Justo en la plática esta de Sandler que te mencionaba hace un momento, él mencionaba, pues justo haciendo un poco match con lo que mencionas de que en supervisión deberías estar invirtiendo como un 40% de tu tiempo, él decía, deberías dividir tu tiempo en 45% supervisión, Ujú. 35% coaching, como más de relación personal e implementación de procesos, ¿no? Coaching para implementar los procesos como los hacemos en la empresa. 10% en mentoreo, que ya mentoreo es más nivel personal, cómo lo haría yo y menos enfocado a los procesos, digamos, cuál ha sido Ok. mi experiencia, ¿no? Cómo he hecho yo las cosas y me ha funcionado. Y 10% en entrenamiento, que también sumamente Wow, importante, ¿no? está muy interesante ese porcentaje. Lo deberías de poner en en un post. Está bueno. Lo tengo, de ¿Lo hecho, quieres? Lo voy a buscar. lo Pero tengo no, listo para, o sea, no lo he grabado, lo tengo en una presentación y está en mi calendario de contenido para hacer un video de eso. sí, está muy bueno. Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Sí. Súper. Oye, y sabemos que te caracteriza la consultoría, pero nos hablabas hace ratito también de que implementabas procesos de automatización, eh, cosa que me resulta muy interesante porque pues yo estoy muy involucrado en temas de automatización de marketing y ventas específicamente, pero soy muy geek de automatizar los procesos repetitivos y pues permitirle a la gente o a las empresas poder hacer más con menos, digamos, ¿no? Y establecer pues sistemas que funcionen 24/7, ¿no? Todos los días y a todas horas. ¿Cómo es desde tu experiencia? ¿Cómo funcionan estos procesos de automatización? Sí, pues yo te contestaría en dos sentidos. Por parte de G, lo que hacemos es automatizamos todos esos procesos que tenemos que tener documentados porque tienes que tener un manual, pero los automatizamos. Entonces, todo el proceso, porque aparte, si pensamos, o como en teoría debería de ser que quien es tu vendedor, el que atiende al cliente, es el primer contacto donde nace la identificación y el conocimiento del cliente, pues esta persona a lo mejor es experto en los bienes inmuebles, en el desarrollo de proyectos de inversión o en autos o en joyas, pero él no tiene por qué ser experto en esto de la prevención del lavado de dinero. Entonces, al automatizar procesos y llevarlo de la mano paso a paso, evitas errores, omisiones y tú que no estás en la operación, pues tienes la certeza de que el proceso te ayuda a que no se cometan faltas que a ti al final como empresario te cuesten una fortuna que de veras te pueden hacer hasta cerrar tu negocio. Entonces, la Claro. automatización del proceso te evita errores, omisiones y te asegura que lo hagas bien, ¿no? Eso es en el tema de la prevención del lavado de dinero. Ahora, con los empresarios, lo que pasa es que cuando documentas el proceso y lo pones a vivir, muchas veces parte de la omisión en la consultoría es no buscar eficiencias en la ejecución de ese proceso y nos quedamos en que cada quien siga los pasos. Pero hoy en día que hay tantas herramientas, lo ideal y lo que pues yo hago es que esos procesos estén automatizados, que tengan que el sistema o el software o donde finalmente pongamos el proceso trabaje para ti y no tú para el sistema. Hay muchas empresas que terminan trabajando para el sistema. Cuando tú le preguntas, ¿y por qué lo haces así? No, pues porque no se puede en el sistema diferente. Ah, bueno, entonces el sistema ya no trabaja para ti, tú trabajas para Claro. el sistema. Y entonces como no se puede diferente, pues esto lo hago manual y esto lo llevo en Excel y ahí es donde vienen además los riesgos, ¿no? Entonces, cuando tú haces el proceso, ya lo tienes bien definido, ya incluso está en ejecución. Ahora el siguiente paso, que es hacia donde yo voy, es automaticemos esto. ¿Por qué lo vamos a seguir haciendo manual hoy en día que hay tantas herramientas, ¿no? Cada empresa al final, pues es diferente, cada proceso es distinto, pero si tú tienes al menos automatizados tus 10 principales procesos, pues vas a evitar errores, vas a permitir que además tu personal se enfoque en lo importante y que las tareas que son repetitivas
pues te ayude un software. Entonces, Claro. para mí es eso la implementación de procesos, sea en prevención de lavado de dinero o en cualquier negocio. Muy bien, Mara, pues llevamos ya más de una hora conversando. La verdad es que he aprendido un montón. Estoy disfrutando mucho nuestra conversación. Me gustaría que nos comentaras sobre qué viene para ti en el futuro, cuáles son tus próximos proyectos, qué podemos eh, esperar de ti en los próximos meses, digamos. Sí, pues esto de G es una labor que tenemos que seguir haciendo. Hacemos también mucha conciencia al mercado, ¿no? Nosotros hacemos webinars gratuitos, hacemos eventos gratuitos para informar y que pues también pensamos nosotros que esto tiene una labor social de por medio. Entonces, pues seguiremos con esta labor, seguiremos con el tema de automatizar y ayudar a los empresarios a vivir en esta ley, a vivir tranquilos, haciendo bien las cosas. Y por otra parte, pues a mí me gusta la consultoría empresarial, ayudar también a los empresarios a tener orden, estructura. Entonces, pues seguiré enfocada en eso, en conferencias. Tengo planeado con mis socios también hacer un lanzamiento de esto de la clínica de hemodiálisis, ¿no? Armar toda la estructura tipo franquicia para buscar inversionistas y poder crecer a nivel pues nacional. Y pues esto pienso que me dedicaré el siguiente año y además del contenido, ¿no? En las redes sociales que pues me ha Claro. gustado aportar. Muchos empresarios dicen, oye, qué bueno que dices esto. Uno piensa, ¿yo qué tengo que dar, no? Y más yo, ex banquera, así como que digo, pues yo no soy artista, yo no, no sé, piensa uno que no tienes nada que ofrecer y al final pues mucho de lo que he oído de los que sí se atreven a hacerlo es, Ujú. y siempre hay alguien, hay algo que decir que a alguien le va a servir. Entonces, Yo mientras creo todo lo contrario, ¿eh? O sea, siento que aportas mucho más valor de lo que podría hacer un artista o uno de estos TikTokers famosos por nada, ¿no? ay, muchas gracias, te lo agradezco muchísimo, Enrique. Pues me gusta que veo que la gente me dice, oye, qué padre esto que dijiste, o sí, a mí me hace sentido, o qué me estás observando, pues no, porque a mí me pasó. Entonces, Claro, mientras pueda yo seguir aportando, pues encantada, ¿no? Encantada. Entonces, básicamente es esto. claro. Amiga, ¿y cómo te podemos encontrar si alguien quisiera contratar tus servicios o trabajar contigo? ¿Cómo damos contigo? Sí, pues les puedo dar mi mail, es mara@gmexico.mx. De hecho, por estar ahorita aquí en tu programa, tengo una oferta para todos los asesores inmobiliarios, para que, Buenísimo. si les interesa poder automatizar esto de la prevención del lavado de dinero, pues tengo una oferta del software que normalmente el software que está bajo una modalidad de renta lo tenemos en un precio de 3,000 pesos para las empresas, pues dejárselos a 1,000 pesos a ellos por estar aquí en tu programa. Y si quieren Súper. capacitación, también esto lo podemos incluir por una cuota de 2,000 pesos, los podemos capacitar en todos estos temas y incluso lo damos de alta, ¿no? En el portal si no estuviera dado de alta. Entonces, pues me pueden buscar en mi mail. Por supuesto, con mensaje directo a través de Instagram. Contesto todo. Me tardo a veces porque afortunadamente las personas me escriben y la verdad es que sí les contesto a todos. Lo que pasa es que luego soy bien lenta. Entonces a todos les contesto, pero termino contestando. En una semana sí, seguro contesto, pero por ahí Súper. puedo, ¿no? Buenísimo. Oye, pues muchísimas gracias por la oferta. La verdad es que eso no me lo esperaba. Ojalá y pues mucha gente lo aproveche. Sí, les Entonces, doy el teléfono de G, si les claro, interesa. Les doy el teléfono donde ahí van a poder hacer válida esta oferta. Si me das un segundito adelante, adelante, por favor. de memoria, pero es el, ay Dios, ahora sí que les estoy quedando mal. Es no, perdón. No te preocupes, no te preocupes, búscala. Sí, sí, sí. Mira, ¿qué te parece? Si mientras buscas el teléfono, agrego aquí el anuncio obligado de nuestro Ya. patrocinador, Futura Capital. Muchísimas gracias por patrocinar este podcast. Recuerden que si están buscando invertir en Yucatán, dense una vuelta por futuracapital.mx, que tiene grandes opciones de inversión para todos los bolsillos. Ahora sí, tenemos el teléfono.
Perdón, sí, es 222-754-4436. Por favor, digan que aquí escucharon la oferta y se las vamos a hacer válida. 222-754-4436. Y ahí estaremos, pues con mucho gusto atendiéndolos y ayudándolos con este tema. Mara, pues muchísimas gracias por la oferta, muchísimas gracias por tu tiempo y por esta conversación, de la cual de verdad aprendí muchísimo. Ojalá podamos repetirlo más adelante, porque estoy seguro que tienes muchísimo más, mucho más que aportar, ¿no? Muchos más temas interesantes de los que podríamos platicar. Eh, pues muchísimas gracias por habernos acompañado en este episodio. Esperamos que nos acompañen de ahora en adelante y nos ayuden a maximizar el alcance de este podcast. Por favor, compártanlo con sus amigos. Si les gustó, les resultó interesante, etiqueten a sus amigos, compártanlo para que podamos llegar a más gente y podamos seguir trayendo gente tan interesante como Mara a nuestro programa y que nos digan que sí, ¿no? Muchísimas gracias y Gracias a ti, gracias a todos. Un placer haber estado contigo y con todos ustedes. Gracias. nos vemos la próxima. Muchas gracias. Chao.